En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69, correspondiente al sábado de la tercera semana de Pascua. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?» Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde este momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó a los 12: «¿También ustedes quieren irse?» Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Queridos hermanos, en este Evangelio que acabamos de proclamar es el final prácticamente del capítulo 6 de este diálogo intenso entre Cristo y sus discípulos, Cristo y los judíos. Es el capítulo de lo que llamamos el discurso del pan de vida que San Juan nos presenta en su Evangelio. Un discurso muy particular y que tiene una fuerza particular porque es el discurso eucarístico de Cristo, es el fundamento teológico de su presencia en la Eucaristía, de su presencia a través de ese sacramento que nos da la gracia, el sacramento que es la fuente y la cima de la Iglesia. Nosotros celebramos hoy también en este día la memoria de San Atanasio, grande padre de la Iglesia y predicador. Uno de sus contemporáneos, San Cirilo, decía: «¿A quién, pues, iremos?», comentando la frase de Pedro. Es decir, ¿quién nos instruirá como Cristo de los misterios divinos? O incluso podríamos decir, ¿al lado de quién nos encontraremos mejor? Porque tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. No son intolerables, como dicen otros, no son impracticables tus palabras. Al contrario, todas ellas conducen a la realidad más extraordinaria, la vida infinita, la vida imperecedera, la gracia que nos llena el corazón. Estas palabras nos muestran bien que debemos permanecer a los pies de Cristo, tomándolo por nuestro solo y único dueño y Señor, y mantenernos constantemente cerca de Él a través de la gracia, por los sacramentos, sobre todo alejándonos del pecado, que es lo que nos aleja también de Cristo. Que nos sintamos nosotros en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana, no sintamos aquella pregunta que Cristo hizo a sus discípulos: ¿esto los escandaliza? Lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo nos pide, los sacrificios que nos pide, la cruz que nos muestra, las exigencias que nos presenta en su camino, ¿nos escandaliza? También nosotros queremos irnos. Dice Cristo en el Evangelio también de San Juan, capítulos más adelante, en el capítulo 12, «El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, también estará mi servidor». Esa es nuestra consolación. Ciertamente el camino y la compañía de Cristo, estar y seguir a Cristo, no se hace, lógicamente, en un sentido materialmente hablando, sino que se hace a través de la virtud, a través de la vida cristiana,
del ejemplo de la vida cristiana, a través de la oración profunda e intensa, a través de la devoción en la práctica de los sacramentos. ¿A dónde iremos, Señor? Esa es nuestra pregunta también a Cristo. ¿A dónde iremos, Señor? No tenemos otro lugar donde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto quiere decir, estaremos siempre contigo, Señor, cumpliremos tus mandamientos, acogeremos tus palabras sin recriminar nada. Y por eso nos tenemos que examinar siempre y ver si realmente aceptamos las palabras de Cristo, si las aceptamos en nuestra vida cotidiana, en el practicar la vida cristiana. No creeremos como los ignorantes que tu enseñanza es dura a oír, Señor. Al contrario, como dice el Salmo 118, que dulce al paladar es tu promesa, más que miel en mi boca. Esa es la gracia que nosotros tenemos que pedir, de que justamente las palabras de Cristo, que para muchos hoy, inclusive para cristianos, son duras, y para muchos inclusive son escandalosas, que esas palabras justamente sean para nosotros gracia de vida eterna, porque son las palabras de Cristo, la acción de Cristo, la vida de Cristo que nos lleva a la vida eterna. Nosotros vivimos de la palabra de Cristo. Por lo tanto, que esa palabra realmente llene mi corazón, llene toda nuestra vida, que esa palabra, que es su gracia, pueda realmente iluminar cada momento de mi vida cristiana. No dejemos entonces que el demonio siembre en nosotros duda con respecto a la palabra de Cristo, que siembre en nosotros temor con respecto a la palabra de Cristo, pensando que no lo vamos a poder hacer. Todo lo podemos en aquel que nos conforta, porque la gracia de Cristo nos es dada justamente para vivir en plenitud su vida y su enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.